qué comienzo? ¿Con qué información comienzo? Me di cuenta, leyendo las redes sociales estas semanas, que hay dos temas que tenían alguna necesidad de aclaración, necesidad de respuestas, y ambos temas están relacionados. Uno de ellos tiene que ver con asignaciones familiares, asignación universal por hijo, asignación por embarazo, porque lo que tienen que saber aquellas familias que cobran estas asignaciones, que se actualizan, estas asignaciones se actualizan desde julio por IPC mensual, por la última inflación que oficializa el INDEC. Entonces, ¿qué les tenemos que contar? Que cuando cobren en sus cajas de ahorro de la Seguridad Social, en sus cuentas bancarias, estas asignaciones van a estar con un incremento del 4,03%. Les voy dando los montos: 84.276 pesos en el mes de septiembre, asignación universal por hijo y asignación por embarazo. Y en el caso de asignaciones familiares, 42.137 pesos. Este monto corresponde al primer rango de ingresos, es decir, aquellos cuyos saberes no superen los 652.000 pesos. Además, ya está el incremento del mes de octubre. Octubre, por la inflación de agosto, que es la última que conocimos, la inflación de agosto 4,2%, que significa que se van a actualizar estas asignaciones en un 4,2% en octubre. Recordemos que todo lo que se actualiza por inflación tiene un rezago de 2 meses. Entonces, en octubre, ¿cuáles van a ser los montos con los que se van a encontrar en cuanto a este tipo de prestación? Asignación universal por hijo y por embarazo, 87.815 pesos. Y todo lo que tiene que ver con asignaciones familiares mensuales, primer rango de ingresos, que le decía hace unos momentos, es hasta 652.000 pesos, el monto será de 43.907 pesos. El otro tema que a mi entender merece algún tipo de respuesta o necesita algún tipo de respuesta es la tarjeta alimentar. Y la tarjeta alimentar está asociada con la asignación universal por hijo porque las familias que cobran AUH son las que tienen tarjeta alimentar de manera automática sin realizar ningún tipo de trámite. ¿Qué se supo en estos días? Que lo hablábamos en Lo Justo y Necesario, si mal no recuerdo, el sábado pasado, que habían tenido cambios, pero los cambios no tienen que ver con el monto. Los montos siguen siendo los mismos, ahora en unos segundos se los voy a dar, sino que en lo que varió es que la tarjeta alimentar amplió la edad de los chicos, de los jóvenes por los que se paga esta tarjeta. Y es hasta 17 años. Era hasta 14 años, por lo menos hasta este mes, y a partir de este mes, desde el momento del anuncio, esto se extiende hasta 17 años. A ver, ¿qué significa? Esto que yo les decía, no aumentan los montos. Familias con una AUH, tarjeta alimentar, la carga 52.250 pesos. Familia con 2 AUH, la carga de la tarjeta alimentar 81.936 pesos. Familias con 3 o más AUH, la carga es de 108.062 pesos. No aumentaron los montos, septiembre igual, octubre aparentemente será igual, salvo que haya mediante algún tipo de anuncio, pero lo concreto es que hay familias que en el mes de septiembre se van a encontrar con una diferencia y van a creer que eso es un aumento. No es un aumento. Lo que pasa es que al ampliarse la edad de los chicos, había chicos que seguramente en esa familia estaban fuera de la tarjeta, por ejemplo, un hijo de 16 años, y solo se cobraba por 2 hijos hasta 14 años. Ahora, como el tercer hijo está incluido, por darles un ejemplo, con 16 años, ahí va a haber un monto en la variación, va a haber una diferencia en el monto de la tarjeta alimentar. Bueno, dicho esto, que me parece importante que había que aclararlo porque es una de las ayudas sociales más numerosas. Tengamos en cuenta que entre asignaciones familiares y asignación universal por hijo se pagan aproximadamente, a través de estas prestaciones, se da ayuda a 9 millones de niños. Y con tarjeta alimentar, la tarjeta alimentar llega a 2.700.000 familias. Otro tema muy importante
que tuvo novedades esta semana tiene que ver con el pago de reajuste de haberes a jubilados y pensionados. ¿Por qué razón? Porque ya se emitió la resolución que implementa el pago de estos juicios en un plazo de 120 días. No está publicada en el boletín oficial, se espera de un momento a otro que se publique, pero la resolución está con el correspondiente cronograma de pago. Entonces, ¿qué les podemos contar a hoy sábado 21 de septiembre? Que se va a pagar a aquellos jubilados y pensionados nacionales que tengan sentencia firme y lo que deben saber es que lo que se va a pagar no es el retroactivo, sino el haber mensual mejorado, y el tema del plazo se pasa de un plazo reconocido por la misma ANSES de 650 días a 120 días. Pero como son 120 días hábiles, en realidad ustedes tienen que saber que esto se termina extendiendo a 180 días como máximo. Ahora, retroactivo, porque esto es un pago que viene desdoblado, que ANSES de alguna manera responde a la solicitud que habían hecho durante años los jubilados y pensionados cansados de esperar eternamente el pago del juicio, y ANSES le responde a esto que los jubilados pedían, por lo menos que nos arreglen el haber mensual. Pero claro, queda pendiente el retroactivo. Para el retroactivo no hay fecha de pago. ¿Por qué quiero aclarar esto? Porque esto de alguna manera sigue preocupando a los jubilados y pensionados, los sigue de alguna manera manteniendo en la incertidumbre, y parece que no se termina nunca esta incertidumbre y esta preocupación en la que viven los jubilados y pensionados en la Argentina. Al momento de comenzar a pagar estas sentencias, que es en estos días, mes de septiembre, ¿qué es lo que encuentran ANSES? ANSES encuentra 94.300 sentencias pendientes de pago. 94.300 sentencias que deberían haberse pagado y no se pagaron. Pero además de esto encuentra un esquema lleno de dificultades a la hora de poner en un rol como debería ser, en un rol protagónico a los jubilados y pensionados. Es un esquema con muchos inconvenientes para los jubilados y pensionados, como por ejemplo el pago de juicios hace años que está sujeto al presupuesto nacional, a que se destinen partidas presupuestarias para pagarle a los jubilados y pensionados. Primer punto. Segundo punto, no hay equilibrio. Siempre hay más reclamos que las liquidaciones que se pagan. Siempre hay más demandas que los pagos que se realizan cada año, y esto es una dinámica que pasan los años y sigue siendo de la misma manera. Y el otro tema es las prioridades con que se pagan los juicios. Es decir, si bien ahora se van a simplificar criterios para que el jubilado o el pensionado cobre más rápido, la realidad es que la prioridad no la tiene o no la va a seguir teniendo el jubilado más joven con mayor haber jubilatorio. Ese tiene que esperar, ese espera eternamente. Y la prioridad se le va a seguir dando, que es una prioridad, eso es indiscutible, a los mayores de 80 años, y en este caso a los mayores de 80 años dentro de ese universo, dentro de ese grupo, a jubilados o pensionados con enfermedades graves o terminales. Enfermedades graves o terminales. ¿Qué significa? Que hay un grupo más joven que espera eternamente porque hay que darle prioridad a los mayores, y esos mayores, los que tienen enfermedades terminales, quizá no le da la vida para cobrar el juicio. Entonces, con esto, ¿qué es lo que quiero decir? Que hay una maquinaria perversa, realmente maligna, si hablamos de los juicios de jubilados y pensionados. Hay una maquinaria perversa donde parece ignorarse que la jubilación tiene que ser garantía del sustento diario. Que la jubilación tiene que ser garantía de una cobertura al menos de las necesidades básicas, porque tiene que ver con un sustento económico. Bueno, parece que pasan los años y no se entiende que la jubilación tiene y debe ser el resultado de una vida de trabajo.